Bienvenidos a un nuevo video. Somos G y Cris de Vivir Viajando y estamos en ruta. Nos encontramos en este fin de semana extra largo. Súper largo, hiper largo. No sabíamos bien si íbamos a viajar, pero nos decidimos a último momento. Y como ustedes sabrán, cuando tenés esta casita caracol que tiene todo, la cama, podés cocinar. Para cocinar todo, uno no tiene mucho que pensar. Se transforma en la van life. Agarra 2 o 3 cositas y sale. Así que allá vamos, hacia la Sierra de Córdoba. Vamos a ver en el transcurso del día de mañana a dónde nos vamos a dejar llevar por el momento. Somos espontáneos, así que no sé si son del team espontáneo ustedes, o tienen que tener todo armado. La verdad, el viaje lo planeamos 1 hora antes. Cargamos nafta, se chequeó las cubiertas, más o menos lo que del auto, y a la ruta. ¿Ustedes son así o son de más de preparar, de saber qué hay que no, yo qué quiero ver? ¿Son de pensar las cosas o de hacerlo más espontáneo? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos muchas ganas de pasar la noche en un lugar muy especial. Así que bueno, síganos y quédense ahí que les mostramos toda esta aventura. Arrancamos este nuevo día, estamos por hacer lo que es la ruta de Ongamira. Aquí los autos que cruzan al costado, esa es la ruta nacional 38. Hacia allá te vas y da la vuelta para el lado de Cruz del Eje. Y desde allá donde vinimos está Capilla del Monte. Así que este, Cris, es el acceso que te lleva a Los Terrones. Acá hay un montón de publicidad de carteles ya directamente, donde están la publicidad de Los Terrones, tenés las cuevas de la Cueva del Indio, el Cerro Charalqueta. Bueno, toda esta ruta es la que vamos a hacer hoy para recorrer todos los caminos hasta llegar a Puerta del Cielo. Que muchos preguntan, ¿cómo hago para llegar a Puerta del Cielo? ¿Tengo que ir con un guía? ¿Puedo ir solo? ¿Puedo ir con un auto bajito? Hasta R12 Torinos pasan por acá, así que imagínense. Esta ruta 17 conecta con la ruta, conecta con Rafaela. Imagínate lo largo que es que va por todo este ripio. Pero bueno, vamos a ir conociéndola a medida que avanzamos y vamos a ir parando algunos lugares para que ustedes sepan qué lugares hacer, qué lugares poder hacer alguna actividad, algún trekking. Hay un parque natural también de ahí de Ongamira que está muy bueno. Tenemos muchas cosas para hacer. Así que, ¿qué te parece el lugar allí para...? Me encanta, está muy lindo el día también que nos tocó. Muy lindas las nubes, ¿vieron? Está todo dibujado, parece que los hubieran dado pinceladas. Habría que darle un zoom después con el celular para que se vean que son como nubes raras. Sí, parecen montañas, así como si alguien las hubiera pintado. Miren, y acá tienen el cartel que les indica Los Terrones, que estaría a 4,5 kilómetros, Ongamira 17, y después viene ya la localidad de Sarmiento y otras más. Que no es Sarmiento Chabú. Acá le vamos a dar un dato. Ni bien entramos acá. Ahí en una cortadita hay un complejo donde se puede quedar a dormir, a comer, todo bueno. Ese lugar es de Betty. Betty es la esposa de Aco Glanis. Sí, Aco Glanis, el que han leído. Se alcanza a ver acá, ahí nomás está, sí, a unos metros. El doctor Aco Glanis, que bueno, era este doctor médico que era de Buenos Aires, que bueno, que era sanador, que se habló mucho en sus tiempos, hay muchos libros que hablan de él. Él vivió en el tiempo que también vivió Trigueriños y que también vivió este otro señor, que no me sale ahora el apellido, que era el de la estancia Aurora en Uruguay. Así que es muy conocido en la zona, les recomiendo que vayan. Se van a encontrar con una señora muy amable, con unas comidas espectaculares, porque vinimos en una ocasión, solo que no éramos youtubers. ¡Ay, mira, Cris! Qué hermosa mariposa. Gigante. Sí, no sé si se alcanza a ver con eso. Bueno, me fui de tema. Les decía que es muy lindo ese lugar para que vayan a conocer, vengan en familia. Bueno, miren lo que pasa. Y sí, estamos en la Sierra de Córdoba. Ya le agarró los pinches. ¿Te descuidas un poquito? Sí, mira, queda acá a pocos metros, a donde se ven todos esos árboles grandes, con unos pinos. Bueno, es ahí la entrada para este complejo que le gustaría venir a pasar. Hay una montaña atrás donde siempre a la noche hacen visualización de estrellas y todo lo que quieran ver del universo, así que también está muy bueno porque no está ensuciado por la luz. Pero bueno, vamos a retomar mientras Gisela se está limpiando todos los espinillos que agarró por querer filmar
a la Mariposa y vamos a ir hacia el corazón de Ongamira. Este valle tan conocido, tan controversial con el tema de los aborígenes y tan místico a la vez. Porque también vamos a pasar por el pajarillo que está al frente. Tenemos un video. Ahí se los resumo fácil. Tienen desde esta ruta lo que es el acceso para hacer el Cerro El Pajarillo, el Cerro Colchiquío Charalqueta, Parque Natural Ongamira. Tienen para hacer el otro, ¿cuál es el de la señora? Que no me sale el nombre. Tener la Cueva del Indio. La Cueva del Indio. Más adelante Puerta del Cielo. O sea, se bifurcan un montón de actividades y parten todas de la ruta 17, que es este camino que le vamos a mostrar. Bueno, y lo que yo te comentaba, que está el video del pajarillo, que lo pueden ver, que ahí es donde cuando subimos. Ahí es donde desplazamos, claro, la actividad completa en el día completo y la pueden ver. Exactamente, vamos a ir marcando los lugares que pueden pasar. Vamos a seguir con la aventura, subimos a la tortuga caracol, que le digo yo. A la casita caracol y retomamos y le vamos a ir mostrando todo este paisaje divino. Vamos a arrancar. Todo en orden. Hay que bajar un poquito acá el vidrio para recibir este aire fresco. Increíble. No le digas tortuga, si no es una tortuga. Es una tortuga Ya caracol. me enojé, no quiero que pongas eso en el video. Tortuga caracol, chibra. No, es mi casita caracol y es mi cangú, que yo la amo. Nada de tortuga, si no va despacito. Sí, va despacito. Ella llega a 120 km/h. Nos vamos con la tortuga caracol. Esta es la capilla. Bueno, nos trae buenos recuerdos todo este sector porque nosotros pasamos la noche acá. Pasamos 2 o 3 días. Fue muy bonito, sí. Cuatro- Subimos un cerro para ir a ver el cielo. Claro. A ver luces, que está por allá más alejado, como unos 2 kilómetros. Sí, está atrás de todo lo que se ve de allá, en la parte de atrás. Y se puede ver la parte de atrás del Uritorco desde ese cerro. Se pueden ver hasta los terrones. Sí, que está acá en esta propiedad. Así que muy bonitos recuerdos. Bueno, quisimos pasar a saludar a vinimos con Betty, Betty porque no pero estaba está acá. justo en capilla, porque ella se va a hacer todas las provisiones, a buscar las cosas y demás. Y bueno, y de acá regresa con las chicas de la cocina a entregarle todo, porque están esperando un complejo de chicos y chicas, parejas. Me dijeron que son parejas matrimoniales, está todo ocupado, así que una lástima no la pudimos encontrar, la dejamos ya un saludo grande. Aquel es el sector que yo le digo que está todo como un parqueizado y como un bosque, que te vas metiendo, tenés una gruta, una virgen, y después tenés la montaña donde van a hacer meditación y todo eso, que está muy bueno. Bueno, vamos a seguir con la ruta de Ongamira. Hicimos una paradita en el camino para mostrarle lo que es este lugar, lo que son los domos ahí atrás. Los domos que son muy de esta región en Córdoba. En estos sectores hay varios lugares que ofrecen esta clase de hospedaje que está buenísimo. Nosotros fuimos a los de Cielo Uritorco, que aquí le dejamos el video para que ustedes puedan ver que estuvo genial la experiencia. Miren lo que es acá, está todo súper verde, las sierras, divino, con un día espectacular. Miren, y podríamos estar en casa, sentados
viendo Netflix y nos decidimos, agarramos el auto y salimos a recorrer. Andar, el camino te va llevando y te va encontrando con mucha gente, muchas oportunidades, muchas cosas lindas. Acá vamos en este nuevo recorrido. Quédense, síganos y suscríbanse al canal, que con eso nos ayudan un montón para que sigamos recorriendo juntos. Y allá te vas para las rutas de Altamira. Sí, que ese es el camino que vamos a agarrar. Buenas. Hola, buen día. ¿Cómo va? Hola. Vamos a meter unos chicos que le vienen preguntar. Hola, ¿cómo va? Y queremos saber, para agregar al video, los precios, cómo se están manejando y los horarios. Hay 7.000 pesos por persona, se abona la entrada acá. Después lo único que abonan aparte es el servicio del guía, que es a voluntad. No Bien, tiene y hay tarifa. dos circuitos, ¿cómo es? Sí, hay dos circuitos. Uno es corto de 20 minutos a un mirador, que lo pueden hacer solos, y el otro es de 2 horas guiadas. Perfecto. ¿Hasta qué momento ahora está abierto? Salen cada media hora, 40 minutos. Y el Los último hasta el... La última sale a las 5 de la tarde. Bien, y ahí se puede quedar hasta... A las 6:30 pueden estar arriba. Perfecto, porque me habían dicho que hay como un restaurante. Sí, hay un parador. Listo, perfecto. Nosotros giramos acá, ya dejamos, te Ok. dejamos. Gracias, ¿no? Nos vemos. Así seguimos. Bueno, súper amables ahí los chicos. Les hicimos una simulacro de acceso porque nosotros ya hemos venido a Los Terrones, lo hemos hecho, pero para actualizar lo que son los precios, las tarifas de marzo 2024. Y bueno, y que también vean la amabilidad que tienen en este lugar. No es solo necesario que uno venga y pague e ingrese, sino que ellos también te brindan toda la información de muy buena manera. De igual manera, hay que agregar que el que no quiera hacer los circuitos, en estos lugares que vamos, siempre hay un restaurante donde se puede almorzar, hay bancos, hay un trekking cortito que creo que es menos de 1 kilómetro al cuarzo, donde vos podés... Todo eso lo pueden ver en un video que tenemos hecho donde hicimos todos los recorridos, el corto y el largo también. Claro. Y miren la cantidad de gente que ya está llegando, es bien tempranito. Entonces, acá está llegando la gente del acceso, paran, le pagan, y después lo que me aclaró el guía es que a los recorridos que hagas en los terrones, siempre el guía es a colaboración lo que quieran darle, siempre con una colaboración Claro, consciente. no tiene una tarifa fija o como en otros lugares o un monto ni excesivo ni diminuto, digamos, es lo que uno considere que valió la pena, lo que escuchó, todo lo que el guía le explicó. Que igual los chicos están muy capacitados, esa es la verdad, los conocemos a todos y son gente muy capacitada en turismo. Y lo más lindo de todo el recorrido que pasa por la Cascada del Ángel, Tazenía, hasta algunas zonas donde tenés unas lindas panorámicas para ver todo lo que es el Valle Ongamira. Y bueno, y todo lo que son los terrones parece paisaje de otro mundo, tal cual. Es muy bonito todo ese sector. Paisaje marciano porque es rojizo, si no diríamos lunar, pero es bellísimo, precioso. Así que ahora, bueno, vamos a retomar eso que le mostramos que se bifurcaba en dos caminos y recién ingresamos hacia el de la derecha. Ahora vamos a retomar, volvemos y agarramos el de la izquierda. Exacto. Bueno, te paso el mando así, sacámelo afuera a la mano para que vos puedas ir grabando la salida. Una de las entradas que tenemos al pajarillo, la primera, es la de Fátima. Ahí se lo vamos a mostrar en el video. Se baja un poquito y el que quiere se queda en la gruta, y el que desea puede hacer una caminata por la montaña, que es totalmente gratuita. Eso son más o menos unas 4 horas ida y vuelta, y el nivel es re medio básico, no es tan extremo. Lo que sí, como siempre, hay que tener campera, llevarse agua, todos los cuidados simples que hay que tener. Que ahora veo que está muy bien señalizado, porque otras veces no estaba así. Esto lo han hecho nuevo a la cartelería, ha quedado buenísimo. Sí, es nuevo esto. Más adelante está la gruta de Lourdes.
Esta gruta de Fátima vos podés ingresar. Acá pueden bajar con el auto, todo. Y lo pueden estacionar. De acá está la caminata al Pajarillo. El primer acceso. El segundo acceso lo tienen del otro lado. Miren lo que es la entrada esta hermosa. Miren lo que es. Muy bonito. Se siente mucho olor a peperina, a los yuyos, que son de acá, obviamente, de la sierra. Y el Pajarillo queda hacia allá. Vamos a seguir con el recorrido de esta ruta alucinante de Ongamira. Así conocen todos los accesos y todas las cosas que pueden hacer. El lugar se presta a mucho. No hace falta que hagan caminatas. También si el que quiera nomás traerse la reposera, traerte una mesa, se puede traer los mates. Hay varios lugares que es exclusivamente para sentarse y contemplar, nada más. Nueva parada en el sector del camino Ongamira. Acá está el estacionamiento. Acá está la gruta. Sí, se escucha. Sí, ahí abajo bajando está la gruta de Lourdes, que siempre tiene una música espectacular. Bueno, por acá entras a la gruta de Lourdes. Pasan autos continuamente, ¿no? Y hacia allá van bajando el caminito. Lo vamos a hacer, es cortito total. Y tienen la gruta de Lourdes para hacer un recorrido genial sobre el lugar. Es algo de no creer que estos lugares tan bien cuidados, tan bonitos, que donde la gente que vive aquí le pone tanta dedicación, sean gratis. Y solo tienen ellos ese sector ahí de cafetería donde uno puede consumir algo, llevar un recuerdo o algo así. Pero miren el nivel de cuidado. En otros países por recorridos así tienen un ingreso bastante costoso, ¿no? Así que hay que dar las gracias también a esto, a que Córdoba pone muchas cosas que son gratis y accesibles para familias que son también grandes, ¿no? Así si uno tiene 2 o 3 niños, puede venir a estos lugares y disfrutar de una hermosa caminata, de un hermoso día, sin tener que gastar tanto. Bueno, esa música le da un plus extra que lo hace un lugar mágico. Miren lo que es esta entrada, este pasillito lleno de ramas que forman un alerón. Bellísimo todo esto. Y hay que agradecer, también hay que agradecer por todo lo que tenemos, por la salud, por la familia, por los hijos, por nuestros grandes. Siempre, siempre recuerden agradecer. Y en base a eso va a venir luego la prosperidad, la abundancia, todo lo que ustedes necesitan. Y miren la vista de todo este lugar hermoso. El Pajarillo sería el que está allá arriba. Siempre lo ubico con el Pajarillo para la gente que le interese hacer esto. Y este es un lugar religioso por la parte católica. Y acá está el cuadernito donde dejan todos anotados sus mensajes, sus pedidos, sus agradecimientos. Y miren los cuadernitos que han pasado ya, ¿no? Y para aquellos que tienen un impedimento, no pueden bajar escalera o lo que fuera, acá está el acceso que pueden llegar a este lugar también a través de movilidad. O sea, una Traffic o una camioneta. Por acá bajan, entonces no tienen que hacerlo de las escaleras. Abajo hay un río, que está muy bueno ese río de abajo. También si querés traerte la reposera. Si querés venirte con la reposera, una mesita y descansar, está muy bueno también. Vení. Solamente para hacer esto. Miren el tronquito. Te sentás. Y miren la belleza que es esto. ¿Qué más se puede pedir? Naturaleza, aire puro. Muy buena energía en todo este sector.
Te puede quedar horas, horas y horas acá. Nadie te va a decir nada. Y si te agarra hambre, acá arriba tienen el restaurante. Es un lugar muy conocido, viene mucha gente. En especial hay traffic que vienen directamente de Capilla del Monte y van trayendo gente. Lo mismo con los terrones, como mostramos antes, que están pasando las traffic para entrar a los terrones. Se ha puesto un polo turístico muy fuerte toda esta zona de Ongamira. Entonces se nutre mucho tanto de Cruz del Eje, Capilla del Monte y algunas localidades un poquito más lejos que vienen todos para este sector. Acá está la parte de atrás del restaurante, que vos salís caminando, bajás las escaleras y ahí cruzan el río y ahí empiezan el ascenso hacia el Pajarillo, que es la montaña más amarillita que se ve en la parte de atrás, que se alcanza a ver un caminito por allá lejos. Obviamente la huella no se ve más, ¿no? Pero es un lindo recorrido, está muy bueno. En la naturaleza, el que quiere pasarlo. Y como dije antes, pueden quedarse los que no quieran ir a esperar 4 horitas en este sector, no es nada desperdiciable. Che, escuchá, ¿y lo de la gruta por qué se hizo ahí lo de la Virgen? Te pregunto. Y eso porque te ponen un mensaje a una chica que era de piedra. Pero no es que fue una aparición ni nada de eso, fue un mensaje. Sí, dijeron que sí, viste, pero no sé, viste. No se sabe. No se sabe, viste. Pero ¿en qué año? Porque hace un montón que hiciste la bruja. Sí, y esto se hizo, yo no soy de acá, pero vivo acá. Pero Sí. no soy de acá, yo subí más adelante. ¿En el año Sí, 86 o no? Sí, no, más adelante. En el 86 cuando asentó la nave. Cuando se asentó la nave fue en el 86. 86, después a los 5 o 6 años más después, sí, así 90 y pico, 92, 93, cuando se hizo esto. Por ahí es cuando se hizo. Sí, se hace 22 años más o menos que está esto. ¿Y qué fue un mensaje? Sí, a una chica de Villa ¿Y María. ¿Qué fue el mensaje? ¿Cómo Y fue? no sé cómo fue el tema, No. todo metido en nada. Sí, que dijeron que le llegó una visualización, Sí, una sí. canalización. Sí, exactamente. Y ahí quedó. Ahí quedó. Qué lindo que quedó todo, cómo está todo Sí. con el paisaje, se siente una paz muy bonita. Sí. Y es milagrosa, ¿no? Sí. Vos le pedís, veo que vienen a agradecer. Sí, viste. Bueno, estamos a 4 kilómetros de lo que son la ruta de Ongamira, que es la cueva de Lili y todo lo que tenemos alrededor. Ya empieza a cambiar 100% el paisaje. Así que ahí vamos a decidir si vamos a almorzar. Ya salimos de la dieta, ¿no? Salimos de la dieta, nos comimos un pastelito con té ahí en el paraje que está en La gruta de Lourdes. Estuvimos charlando un rato, como siempre muy amables los chicos, una atención excelente. Y ahora vamos a ver aquí qué nos depara este lugar. Otra paradita por la ruta de Ongamira. Acá estamos en las cuevas de Ongamira, la famosa cueva del Indio, que le llaman, que supuestamente en esa época, años atrás, bastantes años atrás, los españoles vinieron a conquistar toda esta zona. Por ende, dicen no que se tiraron acá los indios, sino que se tiraron en el Cheralqueta, que es el que está allá atrás. Y bueno, para los que quieran hacer una caminata o un circuito por este sector, está muy bueno, porque tenés una caminata que va a la cocina del indio, que se le llamaba, que es bajo un arerón, y tenés otra caminata que también estaban los aborígenes, los comechingones, para subir desde arriba y tener
especialmente a la tarde, ¿no? Especialmente al atardecer. Bueno, está todo señalizado con cartelería roja y blanca como el que está en el ingreso. Sí. Se entra entre medio de esas dos piedras que son morteros de indio, se baja, se sube, ahí está la primera gruta. Se sale, se sigue por la orilla del terrón, ahí a la vuelta, la segunda gruta. Después sigue nomás por el costado hasta donde terminan los árboles allá arriba, Sí, que allá hace se ven. como un vértice. A la mano izquierda hay escalera y pasamano para subir al terrón del frente, que se llama la calavera. Porque allá a la unión de los dos terrones, el perfil izquierdo, se nota la frente, el ojo, la nariz, las fosas nasales. Claro. ¿Alcanzan a ver? Y el último es el pan dulce. Se llega hasta arriba de la calavera, se baja nuevamente por la escalera y pasamano al vértice, y ahí se sigue todo el costado del terrón hasta atrás del pan dulce. Perfecto. Atrás del pan dulce hay una bajada, van a chocar con unos carteles, agarran a la mano izquierda, hay un arroyo a 20 metros más o menos, y por dentro del arroyo a la izquierda, hasta donde hace tope, unos 120 metros, está la tercer cueva que tiene mortero de indio, la misma cueva. Ahí le decimos la cocina de los indios, porque están los morteros y la caída de agua al costado. Ahí se termina el recorrido. ¿Y cuánto tiempo es más o menos? Una hora el recorrido, 1 kilómetro más o menos. Miren la vista que tengo. Este no es el pan de azúcar, el pan dulce, no sé cómo le llaman. Acá en Córdoba son muy originales para poner los nombres. Allá tenés de frente el cerro Charalqueta. Y miren la casita esa que está ahí en el valle. Y más allá arriba hay otra casita más, que esa no se alcanzaba a ver. Sí, desde acá arriba ve mucha gente caminando. Mucha gente caminando por la montaña, por los cerros. Atrás de esto, tenés el Parque Natural Ongamira. Atrás de esto, no sé, a la vuelta. Ahí tenés varios recorridos. Uno de los recorridos te llevan a una banderita hasta por ahí cerca. El que no quiere llegar al Cheralqueta o al Cochiquí, tiene dos nombres el cerro. Tiene ahí una banderita. Y la otra banderita está por acá también con un recorrido muy lindo y más light, sin subir tanto. Perdón, creo que me crucé en la foto. No, no se vio igual. ¿No? Si no, con Photoshop, viste, ahora te sacan al toque. Hay muchas fotos escénicas que pueden hacer todo en este sector. Porque es un lugar muy natural. Si bien, como dijo la señora anterior, que está bastante, por la cantidad de gente que entra, bastante alterado lo que era a los principios del año 1990, ponele. En el 1990 estaba mucho más cuidado. Qué linda zona todo esto, che. Es como que es bien plano. Y de acá encontramos choclo. Pero rajemos por el perro. Hay choclo. Le tenemos miedo a los perros. Hay que tenerle, como se dice, respeto. Salió corriendo el chavo. ¿Qué le hiciste, Gisela? Le cambiamos el look. Basta de rockstar. Basta de ser Un slash. flower. Ahora va a ser una rolinga de... Ay, una rolinga de... Le cambiaste el pelo, le cambiaste el peinado al pobre caballo. Sí, para que vea un poco. Tremendo. Acá llegamos, miren cómo nos están esperando. Miren. ¿Qué pasó? ¿Se comió el caballo qué? Me pedía zanahoria cuando los ¿Una relleno. zanahoria, una manzana o no? Y una manzana le di después porque me daba pena, quería más. Y te Pobrecito. hace así, pone la carita así de costado y te mira con un ojo. Te pone los ojitos de gato Sí. de Shrek.
Sí, te pone los ojitos de Shrek. Ah, ¿para qué le llamo Kira? Que come, ya tiene su Sí, sándwich. anda avísale que venga. Cuídalo porque le siento ¿El gato se come todo? ¿El perro? No, el caballo. ¿El caballo? No es un perro. ¿No es un perro? Son grandes los perros cordobeses. Son grandes los cordobeses. Se hace Los caniches también, viste que hay un par Hay un par ahí. Ricos los caniches eso. Bueno, acá tiene el acceso a lo que es el Parque Natural Ongamira. Que tienen 4 circuitos. Acá está el Parque Natural Ongamira. Son 4 circuitos que pueden hacer uno hacia al lado de la montaña de las cuevas de los indios. Otro es un circuito por allá arriba. Y después tiene un circuito para adentro que es como una pampa. Este está bueno porque cruzás. No vamos a entrar porque ya lo hicimos los circuitos nosotros. Pero es para que lo tengan en claro. Ahí tenemos un ingreso al Parque Natural Ongamira. Caballero, disculpe. No, por favor. Estaba preparando la cena, el almuerzo. No. Miren lo que es ese pescado. ¿Qué es lo que es? Sábalo. Un sábalo. ¿De dónde es usted? De San Francisco, Córdoba. Pegado ahí a Santa Fe. Sí. Bueno, estos chicos son de Rosario. Así que son de Rosario. Ah, o sea que ya saben lo que es. No, sí. ¿Sí? Aparte, acá tenés la foto del cerro Colchiquita Aralqueta. Son 3 fotos distintas del cerro. Claro. Tiene 2 nombres el cerro. El único cerro tiene 2 nombres, ¿cierto? Sí, señor. Que tiene una leyenda. ¿Cómo es la leyenda? Algo así, resumiendo. La leyenda dicen que en la época de los conquistadores, ¿no es cierto?, venían llevándose a todos como esclavos. Sí. Los últimos en habitar esta zona fueron los comechingones. Los últimos. Se habla que hace 6.000 años que hubo vida acá. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces dicen que cuando los venían llevándoselos como esclavos, para ellos el cerro era sagrado. Se fueron todos de común acuerdo acá arriba, al verse rodeados se arrojaron al vacío. Entonces por eso que el cerro cambió de nombre. Para ellos el cerro era todo lo bueno, la paz, el amor, todo lo lindo. Y dice la leyenda que al pasar eso, pasó a ser todo lo contrario. Mira. Por eso que consta de 2 nombres. Acá tienen las excavaciones hechas, que es uno de los puntos donde tienen excavaciones hechas por todo el Valle de Ongamira. Me imagino que sí. ¿No es cierto? Estudiando. En esto uno ve como cuevas así, era donde habitaban los comechingones. O sea que esta era su casa. Acá en las excavaciones, todos los que van encontrando los llevan para estudiar los cordos a la facultad. Che, y en el tema de las leyendas que se ven luces, ¿esto son nada acá este sector? ¿O como dicen? ¿O Hay es? luces por todos lados. Vos sí, viste luces. Mira, mi padre, ya te digo, de Rosario, hace 60 años compró la casa en Capilla. Me he hartado de ver luces. Sí, no está bien. Luces se ven a rolete. No solamente acá, en Capilla, en pleno centro. Las podés llegar a ver. Claro, sí. No, porque hay muchos que vienen a hacer nomás senderismo, trekking, le interesa conectar con la naturaleza. Acá nosotros tenemos mucha gente que dicen que el cerro está muy cargado de energía, por lo que dice de la leyenda, vienen a hacer meditaciones. Mira. Todo depende del pensamiento de cada uno. Bueno, y este es el otro acceso que le quería mostrar para entrar al cerro Charalqueta. ¿Está bien? Propiedad privada, te avise. El informe de los 300 metros cuando estuvimos hablando con el señor. Y acá es donde se ingresa para poder llegar al cerro. Es un camino muy bonito, nosotros ya lo hicimos. Te vas contactando mucho con la naturaleza porque son, como dijo el señor, 7 kilómetros ida y vuelta, capaz que un poquito menos. Miren lo que es esto, ¿no? ¡Wow! Se ve imponente. Toda esa parte es increíble.
Hemos llegado a Puertas del Cielo y hasta acá llegó este video. Esperamos que te guste, que se suscriban y sigan el canal para seguir recorriendo aventuras juntos en Córdoba y en donde nos encuentre el camino. Sí, miren el atardecer que está cayendo, es soñado. Y bueno, vamos a ver si podemos pasar la noche acá y ver algo anormal o normal. No se sabe. Supuestamente esto dice que hace si llega triángulo. a ser tan grande como para que la cámara lo capte, lo vamos a filmar y se lo mostramos. Yo quería explicar que por qué le llaman Puerta del Cielo, porque esto hace triángulo con el pajarillo, los terrones y Puerta del Cielo. Por eso mismo Son 3 puntos muy importantes de esta región. son 3 puntos energéticos que no muy están importantes. cerca unos de otros, hay que hacer varios kilómetros, ¿no? Y recién cuando bajamos había un chico que había venido de Buenos Aires y le comentaba a su amigo que había pasado la noche acá y había visto algo que le dio tanto miedo que se fue. En verdad dice que se abrió como un portal luminoso. Vio como una luz grande. Muy grande y se le acercaba y bueno, y se fue. Así Me que parece bueno. que no hay que tener miedo, ¿no? No, con el miedo los espantamos, nosotros queremos verlo, no queremos que se vaya. Bueno, suscríbanse, dejen un like, dejen sus comentarios si conocen el lugar, si les gustaría venir, si se animan a pasar la noche. Y quédense un ratito más que ahí van a ver el adelanto del próximo video. Chao, chao.